Me llamo Daniel. Tengo 34 años y siempre he sido lo que se suele llamar el chico callado de la familia. No era rebelde ni llamativo como mi hermano Jason. Y no me esforzaba por demostrarle nada a nadie. Solo trabajaba duro. Bajaba la cabeza. Y trataba de estar cuando la gente me necesitaba. Sobre todo mis padres. De pequeño Jason y yo estábamos cerca en edad. Solo nos llevábamos 2 años. Pero nadie lo diría por lo diferente que nos trataban. Él era el niño de oro. El encantador. El de la sonrisa brillante que no podía hacer nada mal, incluso cuando estaba metiendo la pata. Estrelló el coche de papá con 19. Los chicos son así. Suspendió y se fue de la universidad. Solo necesita tiempo para encontrar su pasión. Mientras tanto, yo me busqué un trabajo a tiempo parcial con 16 para pagarme los libros. Y me dijeron que tenía que mostrar más iniciativa. Pero no me quedé enganchado a eso. No entonces. Pensé que si seguía apareciendo, siendo fiable, ayudando, me ganaría mi lugar. Después de la universidad, conseguí un trabajo decente en tecnología. Nada loco pero estable. No me estaba forrando, pero podía vivir solo. Y hasta podía ayudar a mis padres de vez en cuando. Y con de vez en cuando quiero decir todos los meses durante años. Pagaba su internet. Sus facturas. Ayudé a arreglar el tejado una vez. Y cada domingo sin falta, me pasaba con la compra. Ya ni era algo que pidieran. Simplemente se volvió lo normal. Un par de bolsas, lo básico, y yo echando una mano con cosas pequeñas en la casa. Mientras tanto, Jason aparecía cada pocos meses con una historia dramática sobre su última idea de startup o su novia. Ilusionaba a mamá y a papá. Y volvía a desaparecer cuando las cosas se ponían serias. Yo no me quejaba. No en voz alta. Pero me desgastaba. Los desprecios. Los comentarios pasivo-agresivos. Pues Jason siempre ha tenido esa chispa, ya sabes. O no todo el mundo está hecho para brillar. Algunos son más de apoyar, de sostener. Yo lo llevaba con calma. Me decía que eran de otra generación. Que no lo decían con mala intención. Que quizá, solo quizá, algún día se darían cuenta de todo lo que había hecho. Entonces llegó el momento que me rompió algo por dentro. Era un sábado por la tarde en abril cuando mamá lo soltó en una conversación, mientras tomábamos té. Sin solemnidad. Sin preparación. Solo un comentario suave, casi alegre. Oh, por fin cerramos el testamento la semana pasada. ¡Qué alivio! Parpadeé. Ah, qué bien. Me alegro de que tengáis eso ya arreglado. Ella asintió, removiendo el té despacio como si intentara recordar si le había echado azúcar. Sí. Se lo dejamos todo a Jason. Claro. Tiene sentido. Es el mayor y tiene planes, ya sabes. Ambiciones de verdad. Al principio ni supe qué decir. Me reí. No porque fuera gracioso. Sino porque estaba seguro de haber oído mal. Espera. Todo. O sea, la casa. El coche. Los ahorros. Ella asintió otra vez, esta vez sin mirarme siquiera. Es más sencillo así. A ti te va bien por tu cuenta. Tú realmente no necesitas nada de nosotros. Esa palabra, necesitar, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Como si los últimos 15 años de facturas pagadas, bolsas de comida y reparaciones del tejado no significaran nada, porque yo no era el que venía con una historia bonita o un foco encima. Yo nunca les pedí nada. Pensé que eso significaba que me respetaban. Resulta que solo me hacía invisible. No me enfadé. No al momento. Me fui a casa. Me senté en mi apartamento. Me quedé mirando el techo un rato. Mi nevera aún tenía sobras de la compra del domingo para ellos. El internet que yo pagaba acababa de subir $5 al mes, y ni me había inmutado. Pensé en cada pequeña cosa que había hecho. En cada vez que prioricé su comodidad por encima de la mía. Entonces abrí mi app del banco y empecé a hacer cambios.
Primero quité el pago automático de sus facturas. Luego el presupuesto de la compra. Borré el recordatorio recurrente que tenía. Domingo. Padres. Compra. No anuncié nada. No dije una palabra. Simplemente paré. Pasaron 3 semanas. Casi esperaba una llamada, pero nada. Hasta un miércoles por la tarde, alrededor de las 7:42 de la tarde. Mi móvil vibró con un mensaje de texto de papá. Sin saludo. Sin ¿cómo estás? Se ha cortado la luz. Se te olvidó pagar. Me quedé mirando la pantalla. Tardé un segundo en entender que de verdad pensaba que se me había olvidado. Como si sus facturas ya ni fueran responsabilidad suya. Escribí. Borré. Volví a escribir. Lo dejé corto. 5 palabras. No es mi casa. Suerte. Ese fue el momento en el que entendí lo profundo que era su sensación de derecho. No era solo que me dieran por hecho. Habían construido todo un sistema alrededor de eso. Un sistema donde Jason era el visionario y yo era el personal de apoyo. Donde mis aportes no merecían reconocimiento porque nunca fueron realmente míos para darlos. Se esperaban. ¿Cómo respirar? El silencio después de ese mensaje fue curioso. No hubo respuesta. Ni disculpa. Ni un pulgar arriba pasivo-agresivo. Solo silencio hasta que se acabó la comida. El siguiente domingo me fui a dar un paseo. Hacía sol. Cantaban los pájaros. Se sentía raro no estar cargando bolsas de papel hasta su cocina. Pero también se sentía tranquilo. Liberador. Acabé en una cafetería pequeña en la esquina. Me pedí un desayuno de verdad, por primera vez. Huevos. Tostadas. Y un zumo de naranja que no estaba de oferta. A mitad de la comida, el móvil vibró otra vez. Esta vez era mamá. Día de compra. Solo esas 2 palabras. No una pregunta. No un recordatorio. Más bien una orden. Como si yo me hubiera olvidado de mi sitio. No contesté. Lo dejé ahí. Al día siguiente llamó. No respondí. 2 días después escribió otra vez. Sé que estás ocupado, pero nos queda de todo muy poco. ¿Puedes pasarte otra vez? Nada. Ese viernes, Jason por fin me llamó. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a girar de una manera que no esperaba. No gritó. No me culpó. No. Probó algo peor. Ser razonable. Mira, tío, dijo con esa voz suave de siempre. Sé que mamá y papá pueden ser complicados, pero se están haciendo mayores. Necesitan ayuda. Tú siempre se te ha dado bien eso. Me apoyé en la encimera de la cocina, mirando por la ventana. Te lo dejaron todo a ti, Jason. Todo. Entonces, ¿por qué no das tú la cara? Hubo una pausa al otro lado, como si no hubiera pensado que yo lo diría en voz alta. No va del testamento, dijo por fin. Va de hacer lo correcto. Casi me reí. Qué curioso. Eso es exactamente lo que he hecho la última década. Él suspiró. No lo conviertas en un tema de dinero. No lo es, dije, y lo decía en serio. Lo estoy convirtiendo en un tema de respeto. Y por una vez en mi vida, me estoy respetando a mí mismo. Fue la última vez que hablamos por ahora. Pero no fue el final. Porque unos días después, llamaron a mi puerta. Y cuando abrí lo que vi me revolvió el estómago. No por culpa. Sino por una incredulidad que aún no se me había pasado. Ahí estaba mi padre. Desaliñado. Sosteniendo una bolsa de la compra que ya se estaba derritiendo. Parecía más viejo de lo que recordaba. No de forma dramática, en plan ha pasado el tiempo. Sino de esa manera sutil e incómoda en la que la vida empieza a desgastarte y no sabes cómo llevarlo. Su postura no estaba tan rígida como siempre. Y no ladró mi nombre como a veces hacía. Solo se quedó ahí con esa bolsa de plástico como si fuera una prueba de que aún le quedaba algo de dignidad. Hola, dijo. Solo eso.
Yo no dije nada. Dejé la puerta abierta, pero no me aparté. Él suspiró cambiando la bolsa de mano. No sabía qué leche bebés. He comprado entera. ¿Te vale? Ahí me golpeó. Pensaba que eso era una oferta de paz. Que una bolsa de comida podía equilibrar años de negligencia. O al menos comprarle de vuelta el trabajo gratis que yo había dejado de dar. No me moví. ¿Quieres pasar?, pregunté seco. No por cariño. Sino porque quería ver a dónde iba esto. Él asintió y entró torpemente como si no fuera el mismo apartamento al que antes entraba sin pedir permiso cuando le daba la gana. Dejó la bolsa en la encimera y se quedó de pie, las manos en los bolsillos, fingiendo admirar el sitio, aunque ya lo había visto decenas de veces. Está bien, dijo. Limpio. Lo miré fijo. ¿Por qué estás aquí, papá? Me miró como si le hubiera preguntado algo imposible. Tu madre. Bueno, no está contenta con lo del testamento. No pensó que te molestaría tanto. Levanté las cejas. No pensó que desheredarme me molestaría. Él se frotó la mandíbula. Miró a otro lado. No era algo personal. Entonces, ¿de qué iba? Pregunté. Porque si iba de justicia. De esfuerzo. ¿De quién está de verdad? No me digas que pensabas que Jason merecía todo más que yo. Silencio. Lo dejé ahí. Suspiró otra vez. Más pesado, esta vez. Pensamos que él lo necesitaría más. Tú siempre has sido firme. Responsable. Te las apañas. Jason todavía está buscando su sitio. Quise gritar otra vez esa palabra. Necesitar. Como si yo fuera un generador de emergencia que no necesita mantenimiento porque nunca falla. Porque funciona. Ese es el problema, dije en voz baja. Confundí ser fiable con no necesitar amor. Con no necesitar respeto. Miró al suelo. No queríamos que sonara así. Me apoyé en la pared con los brazos cruzados. Esa es la cuestión, papá. No es que sonara así. Es que es así. Lo escribisteis, lo firmasteis, lo legalizasteis. Él miró la bolsa sobre la encimera. Ha vuelto la luz, pero por los pelos. Tuvimos que mover algunas cosas. Asentí. Bien. Eso es lo que hacen los adultos. Parpadeó como si le hubiera dado un golpe suave y exacto. Entonces ya está. Ya has terminado. Ahí fue cuando le cayó encima todo el peso. Que yo no estaba faroleando. Que los años de mí como plan B, como el ayudante silencioso, como el hijo perfecto que no pedía nada. Esa versión de mí ya no vivía aquí. No contesté. Solo caminé hasta la bolsa que trajo, saqué la leche y la metí en mi nevera sin decir una palabra. El silencio en la habitación se espesó. Él miró alrededor como si no supiera qué hacer ahora. No esperábamos esto, admitió con la voz baja. No, dije mirándolo a los ojos. Esperabais que siguiera haciéndolo todo por vosotros. Gratis. Para siempre. Porque pensabais que me daría miedo parar. Que sería demasiado leal. Demasiado agradecido. Demasiado pasivo. No lo negó. Y entonces lo vi. Solo un segundo. Ese destello en su cara que no era vergüenza ni culpa. Era miedo. No porque yo estuviera furioso. Sino porque se dio cuenta de que yo tenía algo que él no. Límites. Sonó el timbre. Él se sobresaltó y yo fruncí el ceño pasando a su lado para abrir. Allí estaba Jason. El pelo perfecto. Las gafas de sol en la cabeza. Las mangas remangadas, como si viniera de un almuerzo con un inversor que en realidad no había conseguido. Dijo enseñando esa sonrisa fácil. Papá dice que estás siendo cabezota. Se me tensó la mandíbula. ¿Estás de broma? Jason levantó las manos. Mira, lo entiendo. Estás enfadado con razón. Pero así no se arreglan las cosas en una familia. Familia, repetí cruzándome de brazos. ¡Qué gracioso!
No sabía que yo contaba como familia. Jason entró sin que lo invitaran, como siempre. Echó un vistazo rápido y se dejó caer en mi sofá como si fuera suyo. Vamos, tío. Es solo papeleo. El testamento se puede cambiar. Lo importante es que sigamos adelante. Cerré la puerta más despacio de lo necesario. Seguir adelante, repetí. Después de años de que yo hiciera todo mientras tú jugabas a disfrazarte de empresario, y lo llamabas ambición. Jason se rió demasiado fuerte. Siempre te tomas todo demasiado a pecho. Papá se quedó detrás de mí, con los brazos cruzados. No podemos sentarnos y hablar de esto como adultos. Y ahí algo en mí hizo clic. Algo frío. Calmo. Definitivo. Yo soy un adulto, dije. Esa es la diferencia. Lo he sido durante mucho tiempo. Solo he dejado de permitir que me tratéis como a un niño. Jason se inclinó hacia adelante y su tono cambió un poco. ¿Y ahora qué? Nos cortas. ¿De verdad quieres ser ese tipo de persona? Caminé hasta la nevera, la abrí y saqué la leche que habían traído. ¿Quieres saber qué tipo de persona soy?, pregunté, dejando la leche otra vez en su sitio y mirándolos a los dos a los ojos. Soy el tipo de persona que conoce su valor. El tipo de persona que se pasó años siendo tratado como un añadido. Y que por fin entendió que solo porque alguien comparta tu apellido, no significa que merezca tu lealtad. Jason puso cara de querer discutir, pero lo corté. Habéis venido hoy pensando que yo cedería. Pensabais que una bolsa de comida y una sonrisa podían borrar todo. Pero llegáis tarde. Papá dio un paso hacia adelante. Entonces ya está. Asentí una vez. Ya está. Y entonces hice algo que nunca esperaron. Abrí la puerta. No porque los estuviera echando con un gesto teatral. Sino porque ya no pertenecían aquí. No en mi espacio. No en mi vida. Jason se levantó despacio. Te arrepentirás. No, dije. Tú lo harás. Papá me miró una última vez, como si quisiera decir algo. Pero no lo dijo. Solo salió detrás de Jason, y la puerta se cerró en silencio tras ellos. Y por primera vez en mi vida adulta, el silencio que vino después no se sintió como castigo. Se sintió como paz. Los días posteriores a aquella confrontación fueron extrañamente tranquilos. Uno pensaría que cortar con tus padres y con tu hermano en una sola tarde traería algún drama. Vecinos murmurando. Familiares llamando. Algún tipo de reacción. Pero no hubo nada de eso. Solo silencio. Y durante un tiempo casi me convencí de que quizás sí habían entendido el mensaje. Quizá les había calado. Quizá estaban sentados en esa casa fría y oscura, en la que habían olvidado cómo vivir sin mí, dándose cuenta de lo que habían hecho. Pero claro, eso habría sido demasiado fácil. Empezó de manera sutil. Un par de contactos familiares en común, tías y tíos con los que apenas hablaba, empezaron a darle me gusta a las publicaciones vagas y dramáticas de Jason en Facebook. Cosas como: algunas personas prefieren quemar puentes antes que estar cuando de verdad importa. Y cuando siempre eres tú quien ayuda, se te olvida quién es el que más te necesita. Unas frases crípticas. Culpabilizadoras. Un sinsentido que solo encajaba si ya tenías la historia al revés. Después llegaron los mensajes. Mi prima Anna me escribió una noche, de la nada. Acabo de oír que hay tensión con la familia. ¿Todo bien? Fui breve. Solo necesitaba espacio. Ella respondió con un pulgar arriba y luego escribió. Ojalá se arregle. Sé que tus padres te quieren. Esa fue la parte que dolió más de lo que debería. Te quieren, quizá. Pero el amor sin respeto no es un amor que importe. No cuando viene con condiciones y favoritismo ciego. En la segunda semana, recibí una llamada de mi madre. No la cogí. No dejó mensaje. Solo una llamada perdida. Al día siguiente un texto. No hemos sabido nada de ti. Espero que no sigas enfadado. ¿Sigues enfadado? Como si yo hubiera montado una rabieta. Como si estuviera haciendo pucheros.
Y no recuperando algo que me habían ido quitando, poco a poco durante más de una década. No respondí. En lugar de eso me volqué en mi propia vida. Empecé por lo pequeño. Reordené el apartamento. Me apunté a un curso de cocina al que antes nunca podía ir porque siempre estaba demasiado ocupado. Incluso me fui un fin de semana a la costa. Algo que no hacía desde hacía años. Porque siempre había organizado mi tiempo y mi dinero alrededor de las necesidades de mi familia. Y empecé a recordar lo que se siente al vivir para uno mismo. Pero esa paz no duró. No durante mucho. Unas 3 semanas después del enfrentamiento, me llegó una carta por correo. No era una factura. No era publicidad. Era un sobre formal. Con mi nombre escrito a mano con esa letra limpia y cuidadosa que mi madre siempre usaba en las tarjetas de Navidad. Dentro había una nota. No decía querido Daniel. No decía te quiere mamá y papá. Solo decía esto. Si así es como quieres que sean las cosas, lo entendemos. Pero no olvides que la familia es para siempre. Y cuando ya no estemos, tendrás que vivir con cómo nos trataste. La leí 3 veces. Casi me reí. Ahí estaba. El chantaje emocional. No una disculpa. No un reconocimiento. Solo el último intento de avergonzarme para que volviera al servicio. Para hacerme sentir culpable por ponerme a mí primero. Y la ironía era brutal. Yo no los había tratado mal. No había gritado. No había ido a redes para exponerlos. Simplemente dejé de sacrificarme por gente que solo me veía como un plan de respaldo. Me quedé mirando esa carta un rato. No la tiré. Tampoco la guardé como un tesoro. La volví a meter en el sobre. Y la deslicé en una carpeta al fondo del archivador con una etiqueta sencilla. Familia. Por si algún día necesitaba el recordatorio. Ese fin de semana estaba en el mercado del barrio cuando me crucé con Mrs. Kaplan, una antigua vecina de la calle donde crecí. Me reconoció al instante aunque hubieran pasado años. Danny, dijo con una voz que parecía sol. Oh Dios mío, mírate. Charlamos unos minutos. Cortesías. Ponernos al día. Y entonces me preguntó por mis padres. Dudé. Estamos resolviendo cosas, dije con cuidado. Ella me miró raro. Sabes, me crucé con tu madre la semana pasada. Me dijo que estabas pasando por algo. Que últimamente estabas distante. Yo solo le dije. Bueno, él siempre ha sido el que lo mantenía todo en pie. Deja al chico respirar. Sonreí al oírlo. Mrs. Kaplan siempre había visto más de lo que dejaba caer. Pero lo que dijo después me pilló desprevenido. También mencionó algo de vender la casa. Dijo que Jason se iba a encargar de todo. Se me ralentizó el corazón. Vender la casa. Mrs. Kaplan asintió. Dijo que no podían con las facturas. Que Jason tenía un contacto inmobiliario. Ella parecía nerviosa. Me quedé quieto un momento procesándolo. La casa de mis padres no era solo una propiedad. Era historia. Memoria. Raíces. Y ahora Jason, que no había puesto ni un céntimo por ella, de pronto estaba al mando para venderla. Le di las gracias. Me despedí con educación. Y volví a casa más deprisa de lo que pretendía. Nada más entrar, me senté y empecé a buscar. Registros públicos. Listados de propiedades. Cualquier cosa que confirmara lo que acababa de oír. Y allí estaba. Anunciada hacía solo 2 días. Una casa modesta de 3 habitaciones en Hawthorne Lane con una frase que decía. Encantadora casa familiar con potencial. Se vende tal cual. Contactar con Jason M para más detalles. Me quedé mirándolo. Así que ese era el plan. Cuando yo dejé de ser útil, no se ajustaron. No se hicieron pequeños. No aprendieron a gestionar su propio presupuesto. Simplemente se lo entregaron todo a Jason otra vez. Al mismo Jason que había gestionado mal cada proyecto que había empezado.
Al mismo Jason que me llamó terco e ingrato por marcar límites por primera vez. Y ahora estaba vendiendo la casa que yo ayudé a mantener durante más de una década. ¿Y la guinda? Las fotos. Había reformas recientes en la cocina. Un salpicadero nuevo. Armarios repintados. Eso significaba que tenían dinero. Al menos lo suficiente para maquillar la casa de cara a los compradores. Simplemente no querían gastarlo en facturas o en comida. No cuando todavía asumían que yo seguiría haciéndolo. Pero ahora habían quemado ese puente. Y estaban a punto de aprender algo que deberían haber entendido hace mucho. Jason podía ser la cara que enseñaban al mundo. La chispa. El visionario. El favorito. Pero yo era el que sabía dónde estaba de verdad cada cosa. El que prestaba atención. El que guardaba registros. El que conocía los huecos legales en los que ellos se metían sin mirar, convencidos de que yo nunca me rebelaría. Y no iba a dejar que vendiera esa casa sin pelear. Menos aún cuando me habían borrado de su testamento. Ese fue el momento en el que abrí mi propio archivador, saqué una carpeta marcada como recibos de mantenimiento y empecé a planear. Pasé las siguientes 48 horas revisando cada carpeta, cada documento y cada correo que tenía. No por rencor. Vale, sí, eso ayudaba a alimentar el motor. Pero lo que me movía era algo más frío. Más preciso. Claridad. Tenía años de extractos bancarios. Recibos de contratistas. Pagos de suministros. Registros de compras. E incluso el acuerdo que firmé cuando les presté a mis padres 10.000 para arreglar el tejado. En su momento fue algo informal. Solo un papel por si acaso. Porque nunca se sabe. Y nos reímos de ello durante la cena. Pero ahora ese papel valía oro. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo que significa ser quien mantiene todo unido hasta el día en que deja de hacerlo. No se dan cuenta de cuántos hilos sostienes hasta que sueltas. Y entonces todo se viene abajo. Jason no contó con eso. Mis padres tampoco. A la mañana siguiente le escribí a un abogado inmobiliario. Le expliqué la situación sin adornos. Mis padres intentaban vender su casa. Una casa que yo había sostenido económicamente y mantenido durante más de una década. Después de borrarme por completo del testamento, dejé claro que no intentaba reclamar la propiedad. Pero sí iba a cuestionar la naturaleza del acuerdo. Porque mi implicación económica no fue un gesto de buena voluntad. Fue algo sistemático. Recurrente. Esperado. En resumen, si querían tratarme como a un inversor silencioso, iban a aprender lo que pasa cuando el inversor habla. El abogado respondió en cuestión de horas. Tenía un caso. No para quedarme con la casa. Pero sí para disputar legalmente los beneficios de la venta bajo la base de un interés equitativo. Sobre todo con la documentación que yo tenía. Pruebas de aportaciones económicas. Pagos de suministros. Cobertura de mantenimiento. Y el préstamo de 10.000 para el tejado. Puedo presentar un aviso de interés para frenar la venta de forma temporal, dijo. No la detendrá para siempre, pero obligará a las partes a responder legalmente y eso significa margen. Asentí, dejando que esa palabra se quedara dentro. Margen. Antes de que terminara la semana, el aviso estaba presentado. Y menos de 48 horas después, sonó mi teléfono. Era Jason. ¿Qué has presentado?, espetó. Sin saludo. Sin teatro. Un aviso de interés, respondí con calma. Es una notificación formal de que tengo un interés económico en la propiedad. Tienes que estar de broma. No lo estoy. Se rió con amargura. ¿Te crees que por comprar unas bolsas de comida? 15 años lo corté. Cubría 15 años de luz, agua, comida, mantenimiento y emergencias mientras tú te ibas por ahí fingiendo montar una empresa tecnológica en Miami. Se quedó callado. No hice esto para quedarme con la casa, añadí. Lo hice para dejar claro algo. Y para asegurarme de que no puedas cobrarte la casa familiar en silencio después de borrarme de cada plan, cada decisión y cada euro. Esto es mezquino, murmuró. No, Jason.
Mezquino habría sido quemar el garaje y dejarte las cenizas. Esto soy yo. Por fin. Pidiéndoos cuentas a ti y a ellos. No se despidió. Colgó. El siguiente mensaje fue de mi madre. No sé qué estás haciendo, Daniel. Esto no eres tú. Qué curioso lo que dice la gente cuando de pronto les incomodas. Como si mi identidad entera se midiera por lo mucho que aguantaba. Pero ahí estaba la belleza. Esto sí era yo. Por primera vez en años, estaba actuando como alguien que importa. Como alguien que merece más. Como alguien que deja de aceptar migajas solo para mantener la paz. Y entonces, después de casi un mes de silencio, pidieron verme. No Jason. Mis padres. No llamaron. No enviaron otra carta cargada de culpa. Aparecieron en mi puerta como antes. Solo que esta vez no traían bolsas de comida. No sonreían. Y desde luego no iban tranquilos. Abrí la puerta despacio. Mi padre tenía la cara de quien no ha dormido bien. Los ojos de mi madre estaban hinchados. Se quedaron allí como niños esperando fuera del despacho del director. Sin saber si los iban a perdonar o a expulsar. Tenemos que hablar, dijo mi padre. No los invité a entrar. Salí yo. Cerré la puerta detrás de mí. Y me apoyé en la barandilla. Quiero empezar yo, dijo mi madre en voz baja temblándole. Me equivoqué. Has sido bueno con nosotros, Daniel, durante años. Y dimos por hecho que siempre estarías ahí. Porque siempre lo estuve, dije. Ella asintió. Ese es el problema. Eras tan fiable que dejamos de verlo. La miré. Miré a mi padre, mirándola a ella. ¿Y lo del testamento?, pregunté. Entonces mi padre dio un paso. No lo hicimos para castigarte. Solo pensamos que Jason necesitaba más ayuda. Pensasteis mal. Suspiró. Lo vemos ahora. Dejé que el silencio se estirara entre nosotros. Yo no quería más disculpas. Quiero cambios. Lo actualizaremos, dijo mi madre. Repartiremos de forma justa. Estarás incluido. Levanté una ceja. 50 y 50. Ella dudó. Bueno, pensábamos más bien. 50 y 50, repetí. O el aviso legal se queda. Y me aseguro de que cualquier comprador vea el desglose completo de mi implicación económica. Cada euro. Mi padre tragó saliva. 50 y 50. Asentí una vez. Y Jason queda fuera del acuerdo. Él no vende la casa. No saca beneficio a menos que yo apruebe las condiciones. Se miraron entre ellos. Vi el orgullo aún pegado en la superficie. Pero por debajo había miedo. Arrepentimiento. Y algo más parecido al respeto de lo que jamás había visto en ninguno de los dos. Mi madre volvió a mirarme y dijo las 3 palabras que pensé que nunca escucharía. Tienes razón, Daniel. Y así, sin más, cambió la marea. Actualizaron el testamento. Hice que los documentos los revisara otro abogado distinto. Y se legalizaron por separado. La venta de la casa quedó pausada de forma indefinida hasta que yo decidiera cómo seguir. Jason intentó protestar. Intentó hacerles sentir culpables para que volvieran a ponerse de su lado. Pero esta vez no titubearon. Porque cuando pierdes una vez a la persona más fiable, aprendes a no arriesgarte a perderla otra vez. ¿Y yo? Yo no lo hice por venganza. No del todo. Lo hice porque en algún punto dejé de ser una persona en sus ojos. Me convertí en un recurso. Una tarjeta de crédito con piernas. Una voz baja. Y un domingo repetido. Pero ya no. Ahora vivo en esa paz que me construí. Sigo paseando los domingos. Pero no los paso en la cocina de nadie. Cocino para mí. Invierto en mí. Compro leche para mi nevera. No para mantener la luz encendida en la casa de otros. Dime qué piensas de todo esto.